Hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema de equilibrio químico, considerando la reacción de formación del óxido nitrógeno 5 a partir de nitrógeno y oxígeno molecular. La constante de equilibrio para esta reacción es de 0,5 a una temperatura determinada que no se especifica. Inicialmente se colocan en el recipiente 4 moles de nitrógeno y 8 moles de oxígeno. El recipiente es un recipiente rígido porque nos da el volumen y no nos dice que puede variar el volumen, entonces vamos a considerarlo como si fuera un recipiente rígido en el cual introducimos tanto el nitrógeno como el oxígeno. Lo primero que tenemos que calcular para poder plantear la constante de equilibrio son las concentraciones molares, ya que las constantes de equilibrio están basadas en concentraciones molares, por lo cual vamos a tener que hacer el cálculo tanto de la concentración molar de nitrógeno como la del oxígeno inicialmente, y ahí en más desarrollar el problema. Para eso hacemos la división o dividimos el número de moles dividido el volumen en litros. Para el nitrógeno obtenemos 2 moles por litro, lo que sería 2 molar la concentración, y para el oxígeno obtenemos 4 moles por litro, lo que sería 4 molar. Entonces, con estos valores podemos plantear la constante de equilibrio y ver cómo se lleva adelante todo el proceso desde el inicio hasta el equilibrio. La primera consideración que tenemos que hacer es que por cada 2 moles de nitrógeno molecular que desaparecen y por cada 5 moles de oxígeno molecular van a aparecer 2 moles de óxido nitrógeno 5. Quiere decir que en el proceso tienen que combinarse 2 moles de nitrógeno molecular con 5 de oxígeno para darme 2 moles del óxido de nitrógeno 5. Esto es importante porque ya vamos a ver cómo lo planteamos en la ecuación del equilibrio. Pero inicialmente, si no estoy colocando las unidades, que sería molaridad para simplificar el cálculo, pero inicialmente tenemos una concentración 2 molar de nitrógeno y 4 molar de oxígeno. De óxido de nitrógeno 5 no tenemos nada. Ahora, cuando se llega al equilibrio, vamos a tener esos 2 moles de nitrógeno menos una cantidad determinada de nitrógeno que desapareció o que se combinó con oxígeno para formar el óxido. Entonces, tengan en cuenta que por cada 2 de nitrógeno yo necesito 5 de oxígeno y aparecen 2 de óxido, o se forman 2 de óxido. Entonces las relaciones van a ser 2, que es la concentración inicial, menos 2x. Y para el oxígeno, eso para el nitrógeno, para el oxígeno vamos a tener 4 menos 5x. Y para el óxido vamos a tener 2x. Fíjense que los valores que multiplican a la x son los coeficientes estequiométricos que aparecen en la reacción. El 2x es por el 2 de nitrógeno, el 5x es por el 5 del oxígeno y el último 2x es por la cantidad del óxido de nitrógeno. Tengan en cuenta eso cuando plantean la reacción, la constante de equilibrio. Bueno, en base a eso podemos plantear la constante de equilibrio y reemplazar esas concentraciones que obtuvimos, esos valores, en realidad esas incógnitas, las reemplazamos en la constante de equilibrio. Y sabemos que esa constante de equilibrio es igual a 0,5. Entonces nos queda una ecuación que es bastante compleja, una ecuación de orden 7, una ecuación muy difícil de resolver. Entonces, analíticamente no la vamos a poder resolver, no en forma sencilla, salvo que tenga algunas casualidades y se simplifique en términos. Pero una ecuación de orden 7 no tiene una fórmula. Las fórmulas son para cuadráticas, para cúbicas y para algunas cuárticas. De ahí en más no tenemos formas de resolver
forma analítica, salvo que se den ciertas circunstancias en la ecuación que se puedan ir simplificando y se pueda llegar a una resolución analítica. Pero es algo complejo y a nosotros no nos sirve para el cálculo. Nosotros necesitamos realizar el cálculo de una forma más o menos sencilla, sobre todo si tenemos que explicarle a nuestros alumnos. Entonces vamos a ver varias herramientas, 3 herramientas para resolver la ecuación. Una de las herramientas es el solver de Excel. Obviamente el solver de Excel está basado en resolver la ecuación por métodos numéricos. Entonces vamos a llegar al resultado por métodos numéricos. También podríamos resolver por método numérico utilizando cualquier método numérico que esté a nuestra disposición. Un método de Newton, Newton-Raphson, cualquier método numérico. Pero vamos a ver que los que yo le voy a traer son los más sencillos porque no involucra que conozcamos acerca de métodos numéricos. Pues por ahí en cálculo no dimos métodos numéricos. Entonces sí nosotros, tampoco los chicos de secundaria van a dar métodos numéricos para resolución de ecuaciones. Entonces tenemos que poder resolver este tipo de ecuaciones de una forma más o menos sencilla. Entonces arranquemos con la primera. La primera sería utilizar el solver del Excel. El solver del Excel es una herramienta muy útil, resuelve ecuaciones de cualquier grado, cualquier tipo de ecuaciones, no importa si son cocientes. Ustedes la van a poder habilitar el solver, van a ir a opciones, van a venir a complementos y en complementos van a ir acá abajo a ir y ahí tienen el solver para activarlo. Una vez que lo tienen activo, el solver va a aparecer en la pestaña de datos. Acá a lo último aparece el solver, que es lo que nos va a ayudar a resolver la ecuación. Como va a ser un método iterativo, nosotros vamos a tener que darle un valor inicial. Nosotros vamos a decir, bueno, x va a ser, no sé, 0,3, 0,4. Vamos a darle un valor inicial y a partir de ese valor el solver va a ir iterando y va a ir acercándose a la solución en el caso que pueda converger a una solución. Yo copié estos valores, estos no son para el cálculo, sino son para simplificar, para que sepamos qué es cada cosa. Fíjense que de acuerdo a lo que teníamos, la cantidad en el equilibrio de nitrógeno iba a ser 2 menos 2x, la cantidad de oxígeno iba a ser 4 menos 5x y la cantidad de óxido de nitrógeno 5 iba a ser 2x. Teniendo en cuenta estos valores y que la constante va a ser 0,5, vamos a utilizar el solver del Excel. Entonces el nitrógeno, la cantidad de nitrógeno iba a ser 2 menos 2x, la de oxígeno 4 menos 5x y la de óxido de nitrógeno 5 2 menos x. Mi valor de x inicial va a ser 4. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a poner igual a 2 menos 2 por x, que es mi valor 0,4. Lo mismo voy a hacer en este punto acá. Voy a poner 4 menos 5 por el valor de x, que va a estar acá. Y por último voy a poner 2x, o sea 2 por x. Le voy a dar contorno a la celda para que podamos ver. Vamos a pedir que nos haga un redondeo de 2 números decimales. Entonces en esta primera celda colocamos 2 menos 2 por el valor de x, que es lo que nos indica la concentración de nitrógeno. Para la concentración de oxígeno colocábamos 4 menos 5 por el valor de x, que está acá en la celda A2. Y por último, para la concentración del óxido de nitrógeno 5 colocábamos 2 por el valor de x, que está en esta celda.
Bueno, como ayuda a memoria vamos a poner el valor de KE acá. No lo vamos a utilizar, pero que quede acá, que es 0,5, para saber que ese es el valor al que queremos llegar. Y si vamos a poner un KE calculado. Ese KE calculado lo vamos a determinar a través de, o con la ecuación del equilibrio, que me decía lo siguiente. La ecuación de equilibrio era 2x al cuadrado, la concentración del óxido de nitrógeno al cuadrado, la concentración del nitrógeno, que era 2 menos 2x al cuadrado, en el divisor, por la concentración de el oxígeno, que era 4 menos 5x a la quinta. También iba a estar en el divisor. Considerando esta ecuación, vamos a hacer el cálculo con el Excel del valor de K calculado. Entonces, teníamos en cuenta que iba a ser la concentración del óxido de nitrógeno al cuadrado. Vamos a ponerle paréntesis para que sea más fácil de ver qué es lo que estamos calculando. Entonces, la concentración de nitrógeno, por lo que vemos que es 2x, es 0,8, este valor. Pero ese valor iba a estar elevado al cuadrado. Perfecto. Cerramos el paréntesis. Esto va a estar dividido por, abrimos paréntesis de nuevo y vamos a colocar por un lado la concentración de nitrógeno, que era estaba elevado al cuadrado. Abrimos otro paréntesis. Por ahí voy a estar agregando un exceso de paréntesis, no importa, cosa de que se entienda claro. Entonces, la concentración de nitrógeno, era 1,2, o el valor que estaba acá, N1. Eso también le vamos a tener que elevar al cuadrado. Cierro mi paréntesis y lo voy a multiplicar por la concentración de oxígeno. Multiplico, abro un paréntesis nuevo, pongo la concentración de oxígeno que está en la celda E2, y esta tiene que ir elevada a la quinta. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis de la división. Con lo cual tengo el cálculo del valor de Kc, de la constante de equilibrio, Kc también se le llama, o Ke, dependiendo del valor de X inicial. Entonces esto no sería el equilibrio porque yo le estoy dando un valor aleatorio a X, pero me permite determinar las concentraciones, y el Ke por ahora sería el Q, digamos, porque no está en equilibrio. Pero ahí es donde entra el solver. Vamos a usar la herramienta solver y vamos a decirle qué es lo que nosotros queremos calcular. El solver nos pide que nosotros establezcamos una celda objetivo, y esa celda objetivo va a tender a un valor determinado. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra celda objetivo? Va a ser esta, el valor de K, que es lo que nosotros queremos determinar, el valor de que va a estar en K8. ¿A qué valor va a tener que acercarse? Nosotros dijimos que K era 0,5, que no lo íbamos a usar, pero que iba a estar ahí para ayudarnos de ayuda a memoria. Entonces K tiene que ser 0,5. Y ahí por último me pide que cuál va a ser la celda que voy a variar. La celda que voy a variar va a ser el valor de X. Yo quiero que la ecuación vaya acercándose a 0,4 a medida que me voy acercando con la constante a 0,5. Entonces, una vez que tenemos esos valores, vamos a darle, voy a subir un poquito el brillo de mi pantalla, vamos a presionar el botón resolver. Una vez que apretamos el botón resolver, fíjense, me da la opción de aceptar
y me calcula el valor de cuánto valdría x para que el KE calculado valga 0,5. Y también me calcula los valores, como esto yo los calculo en función de x, ya tengo las concentraciones. Entonces, el solver es una herramienta muy útil. Me puede calcular ecuaciones por métodos iterativos. ¿Qué quiere decir método iterativo? Que va cambiando el valor de x para acercarse a un valor objetivo de la función. En este caso el valor objetivo de la función era 0,5. Esta ecuación que yo cargué acá se tiene que ir acercando a 0,5. ¿Variando qué cosa? Variando el valor de x. Entonces es una herramienta muy poderosa y muy útil, ya que no tenemos que conocer métodos numéricos y no necesitamos despejar la ecuación. No necesariamente tiene que ser una ecuación polinómica. Puede ser un cociente, puede ser una ecuación exponencial, cualquier tipo de ecuación. Y el solver me va a dar resultados siempre y cuando haya una convergencia hacia el valor de x o hacia esa raíz, digamos. Entonces, me parece una opción muy importante a tener en cuenta. Bueno, entonces, tengan en cuenta este valor. El valor de x es 0,5507 o 0,55 si lo redondeamos a las dos cifras decimales. Tengan en cuenta ese valor, que es mi valor de x para poder obtener las concentraciones. Acá ya las tengo calculadas. La concentración del equilibrio de nitrógeno va a ser 0,9 o 0,90, la de oxígeno va a ser 1,25 y la de óxido de nitrógeno va a ser 1,10. Esas van a ser las concentraciones en el equilibrio. Ahora, me van a decir, no todos los estudiantes tienen Excel, no todos los estudiantes van a poder instalar el solver en el Excel, porque cuando quiero activar el solver necesito los archivos de instalación. Eso es cierto. Así que no puede ser este el único método para resolver este tipo de ecuaciones, porque si no nos quedamos con una mitad de camino con nuestros estudiantes. Entonces vamos a ver otro método que es bastante interesante y ese sí lo pueden usar, lo pueden utilizar con el celular directamente. Yo lo voy a usar acá desde el Chrome, desde el navegador, pero ustedes lo pueden usar desde cualquier celular que tenga Android, ya que lo único que necesito es instalar la aplicación que vamos a usar desde el navegador. Y la aplicación en cuestión es Desmos. En realidad vamos a hacer dos métodos numéricos, una con Desmos y otra con GeoGebra, con el que a ustedes les parezca más sencillo el trabajo. A mí me gusta más por su... En realidad las dos están interesantes. Por su facilidad, Desmos para mí es un poco más sencillo. Pero bueno, es cuestión de gusto. Fíjense, lo que nosotros tenemos en nuestra ecuación es una igualdad en la cual tenemos una función que está al cuadrado en el numerador y a la séptima cuando hagamos la multiplicación en el denominador, igualado a un valor constante que es 0,5. Entonces, si nosotros podemos representar gráficamente esta función y nos fijamos dónde corta esa función a 0,5, a la recta que es horizontal que pasa por 0,5, entonces ahí nos va a dar el valor del valor de x, el valor que satisface a las dos funciones, a una función constante 0,5 y a otra función que en este caso es un cociente que es bastante más compleja. Entonces hagamos eso en el Desmos. Desmos tiene una función, un tecladito bastante interesante. Entonces fíjense, vamos a poder plantear nuestra ecuación. La ecuación decía que era, vamos a abrir paréntesis, era 2x elevado al cuadrado dividido, abro paréntesis nuevamente,
era 2 menos 2x, cierro paréntesis y lo leo al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por 4 menos 5x, cierro paréntesis, y ahora lo voy a elevar a la quinta. Entonces ahí queda expresada nuestra función. Nuestra función tiene una asíntota vertical, acá en un punto, no sabemos bien cuál es, pero está muy pegadito al eje X. Así que podemos hacer zoom e ir mirando a ver cómo es la función. Bueno, la otra función que nosotros queremos representar es directamente 0,5, el valor 0.5. Acá lo que me olvidé de decir, bueno, esta función va a ser y igual a 0,5. Y esta otra función no hacía falta que le ponga el i, pero se le puede poner i igual a la función. Fíjense que acá tengo una recta horizontal que pasa por 0,5 y que corta, por casualidad, a nuestra función, al cociente, la función cociente que tenemos en 0,551. Ese es el valor de x que andábamos buscando, lo que estábamos buscando. Es un método sencillo, fíjense que no tengo que conocer ninguna forma de cálculo, lo único que tengo que saber es cómo introducir la ecuación en el Desmos. Esto se puede hacer tranquilamente con la app de Desmos que viene para Android. Entonces esto es algo que tiene un acceso sencillo. Nosotros vamos a acceder de forma sencilla a la resolución de la ecuación bastante compleja, un método gráfico, y esto lo pueden hacer los estudiantes con su celular. Entonces, un método que me gusta mucho. El otro método estaba interesante, el del solver, pero este es mucho más sencillo. Y fíjense, vamos a hacer lo mismo, el mismo método, pero con el GeoGebra. El GeoGebra acá vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a utilizar, a ver si GeoGebra me permite, no tiene acá también su teclado específico. Entonces vamos a introducir una ecuación. Esta vez no me voy a olvidar de poner que es i igual a vamos a abrir un paréntesis, vamos a poner 2 por x y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a hacer dividido, mismo proceso, abrimos un paréntesis, ponemos 2 menos 2 por x, lo ponemos al cuadrado. A ver, corremos uno más al cuadrado, lo multiplicamos por 4 menos 5 por x y lo elevamos a la quinta. Perdón, lo elevamos a la quinta. Nos queda prácticamente la misma ecuación anterior. Ahora vamos a agregar una nueva ecuación, otra expresión. No me está dejando, ¿por qué? Ahí está. Y la próxima expresión va a ser i igual a 0.5. El mismo proceso, la misma ecuación, muy sencilla, o sea, muy gráfica de esta forma, pero que tiene el GeoGebra que no me permite ver el valor del punto. Me indica dónde se cortan, pero no me permite ver. Para poder saber cuál es el valor donde se están cortando, nosotros tenemos que venir acá a intersección. En la intersección, nosotros hacemos clic en intersección y hacemos clic donde queremos que esté la intersección.
y ahí vamos a ver que la intersección es 0,5507. Entonces este tiene un pasito extra, me da mejora de exactitud, pero para los cálculos el 0.551, 0.5507 es prácticamente lo mismo. Vamos a usar 0.55. Entonces tenemos dos métodos que son sencillos. Las dos, tanto Desmo como GeoGebra, tienen aplicación para el celular. Podemos usar con cualquiera de los dos métodos gráficos la resolución de la ecuación. Fíjense que no tuve que despejar nada. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la función y, al tener una igualdad a un número, en realidad se transforma en una ecuación, pero yo la puedo llevar para atrás y decir, bueno, en realidad son dos funciones. Una función es una función constante, que es el valor numérico, y la otra función es la función más compleja, que es donde yo tengo la x, la incógnita. Si yo puedo representar gráficamente esas dos funciones, el punto donde se corten es el punto que satisface a esa ecuación anterior. Entonces, considerando esto, considerando que el valor obtenido por todos los métodos es 0,55, vamos reemplazamos los valores en las ecuaciones que tenemos y obtenemos que la concentración de nitrógeno era 0,9, como habíamos visto en el Excel, la de oxígeno era 1,25 y la del óxido de nitrógeno 1,10. Para comprobar, lo que tenemos que hacer siempre es reemplazar en la ecuación de equilibrio y ver que esos valores concuerden con lo que nosotros estamos planteando. Pues puede ser que hayamos cometido algún error en el cálculo y, bueno, en realidad acá los cálculos lo hizo el software, digamos, pero se puede llegar a cometer algún error. Si el valor no es el que nosotros veníamos planteando de constante, cuando reemplazamos, entonces hay algo que está mal. Pero en este caso, si ustedes se fijan y hacen el reemplazo de los valores calculados en la ecuación de equilibrio, van a ver que se ajusta a 0,5, que es el valor que debe dar en la constante. Bueno, me extendí mucho con este video, espero que les sirva y bueno, son métodos interesantes. Me gusta mucho el tema de los métodos gráficos. Yo particularmente uso mucho el tema del solver por cuestiones de costumbre, pero los métodos gráficos están muy interesantes. Bueno, un saludo grande.